Hace 4.000 millones de años, el Sol brillaba con apenas el 70% de su luminosidad actual. Era tan débil que, según todas las leyes de la física, la Tierra debería haber sido una bola de hielo completamente congelada. Los océanos deberían haber estado sólidos hasta el fondo. La vida nunca debería haber comenzado. Y sin embargo, sabemos con certeza que había océanos líquidos. Sabemos que la vida ya estaba floreciendo en esos mares primitivos. Algo salvó a la Tierra del congelamiento total cuando el Sol era demasiado frío. ¿Pero qué? Esta paradoja ha desconcertado a los científicos durante décadas, y la respuesta nos dice algo fundamental sobre lo frágil que es la vida en este planeta. Si te fascinan los misterios científicos que desafían nuestra comprensión, no olvides suscribirte al canal. Antes de sumergirnos en las posibles soluciones a esta paradoja, necesitamos entender exactamente cuál es el problema. Y para eso debemos retroceder a los fundamentos de cómo funcionan las estrellas y cómo evolucionan con el tiempo. El Sol, como todas las estrellas de su tipo, es una gigantesca esfera de gas, principalmente hidrógeno, que genera energía mediante fusión nuclear en su núcleo. En el centro del Sol, donde las temperaturas superan los 15 millones de grados Celsius y las presiones son inimaginables, los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio. Este proceso libera cantidades enormes de energía en forma de luz y calor que eventualmente llegan a la Tierra. Pero aquí está el detalle crucial. A medida que el Sol fusiona hidrógeno en helio, la composición química de su núcleo cambia gradualmente. El helio es más denso que el hidrógeno. A medida que se acumula helio en el núcleo, este se vuelve más compacto y más caliente. Y un núcleo más caliente fusiona hidrógeno más rápidamente, produciendo más energía. El resultado neto es que el Sol ha estado volviéndose gradualmente más brillante durante toda su vida. No es un cambio que notarías de año en año, ni siquiera de siglo en siglo. Pero a lo largo de miles de millones de años, el efecto es dramático. Los astrofísicos han calculado que cuando el Sol se formó, hace aproximadamente 4.600 millones de años, brillaba con solo alrededor del 70% de su luminosidad actual. Hace 3.500 millones de años, cuando las primeras formas de vida definitivas aparecieron en la Tierra, el Sol todavía era significativamente más débil que hoy, aproximadamente 75 a 80% de su brillo actual. Ahora, esto podría no sonar como una diferencia enorme. Una reducción del 30% en el brillo solar, ¿qué tan malo puede ser? Pero cuando calculas lo que esto significa para las temperaturas en la Tierra, el resultado es alarmante. La cantidad de energía que un planeta recibe de su estrella determina directamente su temperatura de equilibrio. Es como un presupuesto energético. La energía que entra debe equilibrarse con la energía que sale. La Tierra recibe energía del Sol en forma de luz. Esta energía calienta la superficie y la atmósfera. Luego, la Tierra irradia energía de vuelta al espacio en forma de radiación infrarroja, calor. Si el Sol fuera un 30% más débil, la Tierra recibiría significativamente menos energía. Para compensar, la Tierra tendría que ser más fría, para irradiar menos energía de vuelta al espacio. Los modelos climáticos más simples predicen que con un Sol 30% más débil, la temperatura promedio global de la Tierra sería de aproximadamente menos 25 grados Celsius, muy por debajo del punto de congelación del agua. A esa temperatura, todos los océanos se congelarían completamente. No habría solo una capa de hielo en la superficie. El agua estaría congelada hasta el fondo del océano. Los ríos serían glaciares sólidos. La lluvia no existiría, solo nieve que nunca se derretiría. La Tierra sería lo que los científicos llaman un planeta bola de nieve, completamente envuelto en hielo de polo a polo. Y aquí está el problema. Una vez que un planeta entra en este estado de bola de nieve, es muy difícil salir de él. El hielo es altamente reflectante. Rebota la luz solar de vuelta al espacio en lugar de absorberla. Esto se llama albedo. Cuanto más hielo hay, más luz solar se refleja, menos calor se absorbe,
más frío se vuelve el planeta y más hielo se forma. Es un ciclo de retroalimentación positiva que se refuerza a sí mismo. Entonces, según la física y la química básicas, la Tierra primitiva con un Sol débil debería haber estado atrapada en un estado congelado permanente. Debería haber sido un mundo estéril de hielo y roca, completamente inhospitalario para la vida. Pero sabemos, con certeza absoluta, que esto no es lo que sucedió. ¿Cómo lo sabemos? A través del registro geológico, las rocas antiguas que han sobrevivido miles de millones de años y que preservan pistas sobre las condiciones en la Tierra primitiva. Los geólogos han encontrado rocas sedimentarias que datan de hace 3.800 millones de años. Las rocas sedimentarias se forman solo en presencia de agua líquida. Los sedimentos, arena, limo, arcilla, se depositan en el fondo de océanos, lagos o ríos, y con el tiempo se comprimen en roca sólida. La existencia misma de estas rocas sedimentarias antiguas es evidencia directa de que había agua líquida en la Tierra hace casi 4.000 millones de años. Más que eso, estas rocas contienen evidencia de actividad biológica. Hay estructuras llamadas estromatolitos, capas de sedimento creadas por comunidades de microorganismos. Los estromatolitos más antiguos conocidos datan de hace aproximadamente 3.500 millones de años. Esto significa que no solo había agua líquida, sino que la vida ya había evolucionado lo suficiente como para formar estructuras complejas. También hay evidencia química. Ciertos isótopos de carbono se concentran preferentemente en organismos vivos, debido a cómo funcionan sus procesos metabólicos. Las rocas antiguas muestran estas firmas isotópicas características, sugiriendo la presencia de vida hace más de 3.800 millones de años. Entonces tenemos un enigma genuino. La física nos dice que la Tierra debería haber estado congelada. La geología nos dice que definitivamente no lo estaba. Esta contradicción es la paradoja del joven Sol débil, y fue formulada formalmente por los astrónomos Carl Sagan y George Mullen en 1972. Cuando Sagan y Mullen publicaron su artículo describiendo esta paradoja, desencadenaron décadas de investigación tratando de resolverla. Los científicos se dieron cuenta de que había algo fundamental que no entendían sobre la Tierra primitiva o sobre cómo funcionan los climas planetarios. Las posibles soluciones a la paradoja caen en varias categorías. Tal vez la atmósfera de la Tierra primitiva era muy diferente de lo que pensábamos, conteniendo gases de efecto invernadero que atrapaban suficiente calor para compensar el Sol débil. Tal vez había fuentes de calor adicionales que no hemos considerado. Tal vez nuestra comprensión de la luminosidad solar primitiva está equivocada. O tal vez la Tierra sí se congeló periódicamente, pero logró descongelarse de alguna manera. Cada una de estas posibilidades tiene implicaciones profundas, no solo para entender la historia de la Tierra, sino también para buscar vida en otros planetas. Si la Tierra necesitó condiciones especiales muy específicas para evitar congelarse bajo un Sol débil, eso sugiere que los planetas habitables podrían ser mucho más raros de lo que pensamos. Por otro lado, si hay mecanismos robustos que mantienen a los planetas habitables incluso bajo condiciones aparentemente inhóspitas, eso sugiere que la vida podría ser más común en el universo. La solución más popular y más estudiada a la paradoja del joven Sol débil involucra la atmósfera de la Tierra primitiva. La idea básica es simple. Si la atmósfera contenía suficientes gases de efecto invernadero, podría haber atrapado suficiente calor para compensar el Sol más débil y mantener las temperaturas por encima del punto de congelación. Pero antes de explorar esta hipótesis en detalle, necesitamos entender qué es exactamente un gas de efecto invernadero y cómo funciona el efecto invernadero. A pesar de toda la discusión política moderna sobre el cambio climático, hay mucha confusión sobre este proceso fundamental. El efecto invernadero no es inherentemente malo. De hecho, es esencial para la vida en la Tierra. Sin ningún efecto invernadero, la temperatura promedio de nuestro planeta sería de aproximadamente menos 18 grados Celsius, muy por debajo del punto de congelación. El efecto invernadero natural eleva la temperatura a aproximadamente 15 grados Celsius, haciéndola habitable.
Aquí está cómo funciona. La luz solar llega a la Tierra principalmente como luz visible, que pasa fácilmente a través de la atmósfera. Esta luz es absorbida por la superficie terrestre, calentándola. La superficie caliente luego irradia energía de vuelta al espacio, pero no como luz visible. La Tierra es mucho más fría que el Sol, así que irradia principalmente en el infrarrojo, lo que llamamos calor. Aquí es donde entran los gases de efecto invernadero. Moléculas como el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua son transparentes a la luz visible, pero absorben fuertemente la radiación infrarroja. Cuando estas moléculas absorben radiación infrarroja, se calientan y luego reirradian esa energía en todas las direcciones, incluyendo de vuelta hacia la superficie terrestre. El resultado neto es que la energía queda parcialmente atrapada en la atmósfera, como el calor en un invernadero. De ahí el nombre. Cuanto más gases de efecto invernadero hay en la atmósfera, más eficientemente se atrapa el calor, y más cálido se vuelve el planeta. Entonces, la pregunta obvia es, ¿podría la atmósfera de la Tierra primitiva haber contenido suficientes gases de efecto invernadero para compensar el Sol débil? Y si es así, ¿qué gases habrían sido? El candidato más obvio es el dióxido de carbono. Hoy, el dióxido de carbono constituye aproximadamente 0,04% de nuestra atmósfera. Es una cantidad diminuta, pero suficiente para tener un efecto significativo en el clima. En la Tierra primitiva, las concentraciones de dióxido de carbono podrían haber sido mucho más altas. Los científicos han calculado que se necesitaría aproximadamente 100 a 1000 veces la cantidad actual de dióxido de carbono en la atmósfera para generar suficiente calentamiento por efecto invernadero para compensar el Sol débil. Eso suena como mucho, pero no es imposible. Venus, nuestro planeta vecino, tiene una atmósfera que es aproximadamente 96% dióxido de carbono, con presiones superficiales 90 veces mayores que las de la Tierra. Entonces, ¿de dónde vendría todo este dióxido de carbono? La fuente principal serían los volcanes. La Tierra primitiva era geológicamente muy activa, con una actividad volcánica mucho más intensa que hoy. Los volcanes liberan dióxido de carbono del interior del planeta, y con suficiente vulcanismo, las concentraciones atmosféricas podrían haberse acumulado a niveles muy altos. Hay evidencia que apoya esta idea. Las rocas antiguas muestran signos de intensa actividad volcánica en la Tierra primitiva. Los modelos de la estructura interna del planeta joven sugieren que habría habido más calor interno y, por lo tanto, más vulcanismo. Todo esto es consistente con una atmósfera rica en dióxido de carbono. Pero hay un problema con esta hipótesis. Los geólogos que estudian rocas antiguas pueden inferir algo sobre la composición atmosférica basándose en los tipos de minerales que se formaron y en cómo esos minerales fueron alterados químicamente. Y cuando hacen estos cálculos, obtienen resultados desconcertantes. La evidencia geológica sugiere que los niveles de dióxido de carbono en la Tierra primitiva probablemente no fueron lo suficientemente altos como para resolver completamente la paradoja. Podría haber habido 10 o 20 veces los niveles actuales, tal vez incluso 50 veces, pero probablemente no las 100 a 1000 veces necesarias para compensar completamente el Sol débil. Esto nos lleva al segundo gas de efecto invernadero candidato, el metano. El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Molécula por molécula, el metano atrapa aproximadamente 25 veces más calor que el dióxido de carbono. Si la atmósfera primitiva contenía cantidades significativas de metano, podría haber proporcionado el calentamiento adicional necesario. ¿De dónde vendría el metano? En la Tierra moderna, la mayor parte del metano es producido por organismos vivos, específicamente por microorganismos llamados metanógenos. Estos microorganismos generan metano como subproducto de su metabolismo. Viven en ambientes sin oxígeno como pantanos, sedimentos oceánicos y los intestinos de animales. Aquí está la parte interesante. Los metanógenos son muy antiguos evolutivamente. De hecho, son parte de un linaje llamado arqueas,
que divergió de las bacterias hace más de 3.500 millones de años. Es completamente plausible que metanógenos existieran en la Tierra primitiva, liberando metano a la atmósfera. En la Tierra moderna, el metano atmosférico se destruye relativamente rápido, mediante reacciones con el oxígeno. Pero la atmósfera primitiva tenía muy poco o ningún oxígeno libre. En esas condiciones, el metano podría haberse acumulado a concentraciones mucho más altas, posiblemente varios órdenes de magnitud más altas que hoy. El científico planetario James Casting y sus colegas han propuesto que una combinación de dióxido de carbono y metano podría haber mantenido caliente a la Tierra primitiva. El dióxido de carbono de los volcanes más el metano de los microorganismos primitivos juntos podrían haber creado un efecto invernadero lo suficientemente fuerte como para evitar el congelamiento global. Esta hipótesis es atractiva porque combina procesos geológicos y biológicos. Los volcanes proporcionan el dióxido de carbono de fondo, y luego, una vez que la vida evoluciona, los metanógenos amplifican el calentamiento agregando metano. Es un sistema de retroalimentación donde la vida ayuda a crear las condiciones que permiten que la vida persista. Pero incluso esta hipótesis combinada enfrenta desafíos. Uno de los mayores es algo llamado bruma orgánica. Cuando el metano está expuesto a la luz ultravioleta del Sol, se descompone en fragmentos reactivos que pueden combinarse para formar moléculas orgánicas complejas. Estas moléculas pueden agruparse para formar partículas diminutas de bruma suspendidas en la atmósfera. Aquí está el problema. Esta bruma orgánica es muy eficiente reflejando la luz solar de vuelta al espacio. Es como un smog natural que enfría el planeta. Los científicos han calculado que si había suficiente metano para proporcionar un calentamiento significativo por efecto invernadero, también habría producido suficiente bruma como para causar un enfriamiento que compensaría parte o todo el calentamiento. Es un equilibrio delicado. Necesitas suficiente metano para calentar el planeta, pero no tanto que crees una bruma que lo enfríe. Los investigadores todavía están trabajando en los detalles de cómo esto podría haber funcionado. Hay otro candidato para gas de efecto invernadero que algunos científicos han propuesto: el amoníaco. El amoníaco es un gas de efecto invernadero potente y podría haber estado presente en la atmósfera primitiva. Pero el amoníaco tiene su propio problema. Es fácilmente destruido por la luz ultravioleta del Sol. Para mantener concentraciones significativas de amoníaco, necesitarías una fuente continua que reponga lo que se destruye. Algunos investigadores han sugerido que los impactos de cometas podrían haber proporcionado amoníaco. Los cometas contienen cantidades significativas de amoníaco congelado. Durante el período conocido como el bombardeo pesado tardío, hace aproximadamente 4.000 millones de años, la Tierra fue golpeada por muchos cometas y asteroides. Estos impactos podrían haber entregado amoníaco a la atmósfera. Pero esta hipótesis también tiene problemas. Los impactos habrían sido episódicos, no continuos. Habría periodos con mucho amoníaco después de los impactos grandes, seguidos de periodos donde el amoníaco se agota. Esto llevaría a fluctuaciones climáticas dramáticas, posiblemente incluso episodios de congelamiento global entre impactos. Lo que todas estas hipótesis de gases de efecto invernadero tienen en común es que requieren que la atmósfera primitiva fuera significativamente diferente de la atmósfera moderna. No solo en composición, sino en cómo funcionaba como sistema. La atmósfera primitiva habría sido un lugar extraño y hostil para los humanos modernos, rica en dióxido de carbono, posiblemente llena de metano, tal vez neblinosa con bruma orgánica, sin oxígeno libre para respirar. Pero para los microorganismos primitivos que habitaban esos océanos antiguos, habría sido perfecto. De hecho, muchos de estos microorganismos habrían encontrado tóxico el oxígeno. Prosperaron en un mundo que para nosotros sería alienígena, un mundo mantenido habitable por un delicado equilibrio de gases de efecto invernadero bajo un sol más débil. Aunque la hipótesis de los gases de efecto invernadero es la explicación más popular para la paradoja del joven sol débil, no es la única. Algunos científicos han propuesto teorías alternativas que abordan el problema desde ángulos completamente diferentes. Explorar estas alternativas
nos ayuda a comprender cuán complejo es realmente el sistema climático de la Tierra. Una de las ideas más intrigantes involucra el albedo planetario, la cantidad de luz solar que la Tierra refleja de vuelta al espacio. Hoy, aproximadamente el 30% de la luz solar que llega a la Tierra es reflejada de vuelta al espacio por nubes, hielo y superficies brillantes. El 70% restante es absorbido, calentando el planeta. Pero, ¿qué pasaría si el albedo de la Tierra primitiva fuera significativamente más bajo? ¿Qué si la Tierra primitiva absorbiera una mayor fracción de la luz solar entrante? Incluso con un Sol más débil, si el planeta absorbe más de esa luz, débil, podría mantenerse más cálido. ¿Cómo podría la Tierra primitiva haber tenido un albedo más bajo? Una posibilidad es que hubiera menos nubes. Las nubes son altamente reflectantes, especialmente las nubes altas y brillantes. Si la atmósfera primitiva producía menos nubes, más luz solar llegaría a la superficie. Esto podría parecer contradictorio. ¿No esperaríamos más nubes en una atmósfera más cálida y húmeda? Pero la formación de nubes es complicada. Depende no solo de la temperatura y la humedad, sino también de partículas diminutas, llamadas núcleos de condensación de nubes, alrededor de los cuales se forman las gotas de agua. En la Tierra moderna, muchos de estos núcleos provienen de actividad biológica, específicamente de compuestos de azufre liberados por fitoplancton oceánico. En la Tierra primitiva, sin fitoplancton moderno, podría haber habido menos núcleos de condensación de nubes, resultando en menos formación de nubes. Menos nubes significaría un albedo más bajo, más absorción de luz solar y un planeta más cálido. Otra forma en que el albedo podría haber sido más bajo es si había menos hielo. Esto puede parecer circular: si el planeta es más cálido, hay menos hielo, pero en realidad es una retroalimentación importante. Si por alguna razón la Tierra primitiva evitó el congelamiento inicial, quizás debido a un efecto invernadero temporal fuerte, entonces mantendría un albedo bajo debido a la falta de hielo, lo que ayudaría a mantenerla cálida incluso después de que el efecto invernadero disminuyera. También está la posibilidad de que los océanos primitivos fueran más oscuros que los océanos modernos. El color del océano depende de lo que hay disuelto o suspendido en el agua. Los océanos modernos son azules en parte debido al fitoplancton y a la forma en que la vida marina procesa los nutrientes. Los océanos primitivos sin vida fotosintética podrían haber sido más oscuros, absorbiendo más luz solar. Algunos investigadores han explorado la idea de que la geografía continental de la Tierra primitiva podría haber jugado un papel. La disposición de los continentes afecta las corrientes oceánicas, los patrones climáticos y el albedo. Si los continentes primitivos estuvieran concentrados en ciertas ubicaciones, podrían haber creado patrones climáticos que favorecieran un planeta más cálido. Por ejemplo, si la mayoría de la Tierra estuviera concentrada cerca del ecuador, donde recibe más luz solar directa, absorbería más energía que si estuviera cerca de los polos. Las simulaciones de computadora han mostrado que la configuración continental puede tener efectos significativos en el clima global, aunque probablemente no lo suficiente por sí sola para resolver completamente la paradoja. Ahora, hay otra clase de teorías que sugieren que tal vez nuestra comprensión del Sol primitivo está equivocada. ¿Y si el Sol no era realmente tan débil, cómo pensamos? Esta idea puede parecer radical. Los modelos de evolución estelar están muy bien establecidos y han sido probados contra miles de estrellas observadas. Pero algunos científicos han propuesto que podría haber factores que no hemos considerado completamente. Una posibilidad involucra la rotación del Sol. Las estrellas jóvenes generalmente giran más rápido que las estrellas viejas. La rotación afecta la estructura interna de una estrella de maneras complejas. Algunos modelos sugieren que un Sol que giraba rápidamente podría haber sido ligeramente más luminoso de lo que predicen los modelos estándar. Sin embargo, esta diferencia probablemente sería pequeña, quizás unos pocos % en luminosidad. Ayudaría un poco con la paradoja, pero probablemente no la resolvería completamente. Aún así, es un recordatorio de que los modelos estelares, aunque sofisticados,
hacen suposiciones que podrían refinarse. Otra idea más especulativa involucra la posibilidad de que el Sol pasó por una fase diferente en su juventud. Algunas estrellas jóvenes muestran periodos de mayor actividad, con erupciones y eyecciones de masa más frecuentes. Si el Sol joven tuviera periodos de actividad elevada, podría haber entregado más energía a la Tierra de la que predicen los modelos estándares de luminosidad constante. Pero esta idea también tiene problemas. Los periodos de mayor actividad estelar también vienen con radiación ultravioleta aumentada y vientos estelares, que podrían haber sido dañinos para una atmósfera y biosfera primitivas. Es un equilibrio complicado. Luego está la posibilidad más radical. Tal vez la Tierra sí se congeló. Quizás la paradoja no es realmente una paradoja, porque la premisa está equivocada. Tal vez hubo periodos en la historia temprana de la Tierra cuando el planeta sí se convirtió en una bola de nieve global. Esta idea, conocida como la hipótesis de la Tierra bola de nieve, ha ganado tracción en las últimas décadas, aunque principalmente para periodos mucho más recientes en la historia de la Tierra. Hay evidencia geológica sólida de al menos 2 episodios de glaciación global hace aproximadamente 700 y 650 millones de años, durante un periodo llamado el Criogénico. Durante estos eventos de Tierra bola de nieve, el hielo cubrió la mayor parte o toda la superficie del planeta, desde los polos hasta el ecuador. Las temperaturas promedio globales cayeron muy por debajo del punto de congelación, y sin embargo, la Tierra eventualmente se descongeló y la vida sobrevivió. ¿Cómo? La respuesta involucra dióxido de carbono volcánico nuevamente, pero con un giro diferente. Cuando la Tierra está cubierta de hielo, los procesos normales que eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera, principalmente la meteorización de rocas, se ralentizan o detienen. Las rocas bajo el hielo no se meteorizan. Pero los volcanes continúan erupcionando, liberando dióxido de carbono. Con el tiempo, durante millones de años, el dióxido de carbono volcánico se acumularía en la atmósfera sin ser eliminado. Eventualmente, las concentraciones alcanzarían niveles tan altos que el efecto invernadero se volvería extremadamente fuerte. Esto calentaría el planeta lo suficiente como para comenzar a derretir el hielo. Y una vez que el hielo comienza a derretirse, el albedo disminuye, se absorbe más luz solar y el descongelamiento se acelera. Algunos científicos han propuesto que la Tierra primitiva podría haber experimentado ciclos similares. Períodos de congelamiento global seguidos de descongelamientos dramáticos. La vida habría sobrevivido en refugios, quizás cerca de respiraderos volcánicos submarinos o en grietas en el hielo donde la luz solar penetraba lo suficiente para la fotosíntesis. Esta hipótesis es controvertida. La evidencia geológica de eventos de Tierra bola de nieve en el Criogénico es bastante fuerte, con depósitos glaciales característicos y formaciones de roca inusuales. Pero para la Tierra mucho más primitiva, de hace 3.500 a 4.000 millones de años, la evidencia es más ambigua. Las rocas de esa época son raras y han sido alteradas por miles de millones de años de procesos geológicos. Sin embargo, la posibilidad es intrigante, porque sugiere que la habitabilidad planetaria podría ser más resiliente de lo que pensamos. Incluso un planeta completamente congelado podría eventualmente descongelarse y permitir que la vida persista, siempre que haya actividad volcánica continua para eventualmente romper el ciclo de congelamiento. Hay también teorías que involucran fuentes de calor adicionales más allá del Sol. La Tierra primitiva tenía más calor interno que hoy, tanto del calor residual de su formación como de la desintegración radiactiva de elementos de vida más larga, que eran más abundantes en el pasado. Este calor interno impulsa el vulcanismo y la tectónica de placas. Algunos investigadores han calculado que el flujo de calor desde el interior de la Tierra podría haber contribuido al presupuesto térmico de la superficie. No sería suficiente por sí solo para mantener el planeta habitable bajo un sol débil, pero podría haber ayudado, reduciendo la cantidad de calentamiento por efecto invernadero necesario. Además, si la Tierra primitiva experimentó más impactos de asteroides y cometas que hoy, cada impacto grande habría entregado cantidades masivas de energía.
Un impacto lo suficientemente grande podría calentar temporalmente el planeta, creando un episodio cálido que dura miles o millones de años antes de que el sistema se enfríe nuevamente. Lo que emerge de todas estas teorías es una imagen de un sistema increíblemente complejo con múltiples retroalimentaciones interactuantes. El clima de la Tierra no es determinado por un solo factor como la luminosidad solar, sino por una red de procesos que involucran la atmósfera, los océanos, el interior del planeta, la vida e incluso eventos astronómicos como los impactos. La paradoja del joven Sol débil no es solo un enigma histórico sobre la Tierra primitiva. Tiene implicaciones profundas para cómo buscamos vida en otros planetas y para cómo entendemos la habitabilidad planetaria en todo el universo. Cada teoría propuesta para resolver la paradoja nos dice algo diferente sobre lo que hace que un planeta sea habitable. Comencemos con el concepto de la zona habitable, a veces llamada la zona Ricitos de Oro. Esta es la región alrededor de una estrella donde un planeta recibe la cantidad justa de luz estelar para tener agua líquida en su superficie, no demasiado cerca para que el agua hierva, no demasiado lejos para que se congele. Los astrónomos calculan la zona habitable basándose en la luminosidad de la estrella y en suposiciones sobre la atmósfera planetaria. Para nuestro Sol actual, la zona habitable se extiende aproximadamente desde 0,95 unidades astronómicas, apenas dentro de la órbita de la Tierra, hasta aproximadamente 1,4 unidades astronómicas, cerca de la órbita de Marte. Pero aquí está el problema que la paradoja del joven Sol débil revela. La zona habitable no es estática. A medida que una estrella envejece y se vuelve más luminosa, la zona habitable se mueve hacia afuera. Hace 4.000 millones de años, con un Sol más débil, la zona habitable estaba más cerca del Sol. La Tierra primitiva estaba técnicamente fuera del borde exterior de la zona habitable calculada de manera conservadora. Y sin embargo, la Tierra era habitable. Esto sugiere que nuestros cálculos de zonas habitables podrían ser demasiado conservadores. Los planetas pueden ser habitables en condiciones más extremas de lo que pensábamos, siempre que tengan los mecanismos correctos para regular su clima. Esto es enormemente importante para la búsqueda de exoplanetas habitables. Si aplicamos los criterios de zona habitable tradicionales, descartaríamos muchos planetas como potencialmente habitables. Pero si los planetas pueden mantener agua líquida a través de efectos invernaderos fuertes, albedos bajos o mecanismos de retroalimentación climática, entonces la zona habitable podría ser mucho más amplia de lo que pensamos. Consideremos las estrellas enanas rojas, también llamadas estrellas M. Estas son las estrellas más comunes en la galaxia, constituyendo aproximadamente el 70% de todas las estrellas. Son más pequeñas y más frías que el Sol, lo que significa que su zona habitable está muy cerca de la estrella. Los planetas en la zona habitable de una enana roja típica orbitarían en días o semanas, no años. Durante mucho tiempo, los científicos fueron escépticos sobre si los planetas alrededor de enanas rojas podrían ser habitables. Estar tan cerca de la estrella significa que el planeta probablemente estaría bloqueado por marea, con un lado permanentemente mirando hacia la estrella y el otro en oscuridad eterna. También estaría sujeto a erupciones estelares frecuentes y radiación ultravioleta intensa. Pero la paradoja del joven Sol débil nos enseña que los planetas pueden mantener climas habitables en condiciones aparentemente hostiles. Si la Tierra primitiva pudo mantener océanos líquidos bajo un Sol débil, tal vez los planetas de enanas rojas puedan redistribuir el calor de su lado diurno a su lado nocturno a través de corrientes atmosféricas. Tal vez puedan generar efectos invernaderos lo suficientemente fuertes como para compensar la baja luminosidad estelar. De hecho, algunos de los exoplanetas más prometedores que hemos descubierto orbitan enanas rojas. Próxima Centauri b, el exoplaneta más cercano a la Tierra a solo 4,2 años luz de distancia, orbita una enana roja. TRAPPIST-1, un sistema con 7 planetas del tamaño de la Tierra, 3 de ellos potencialmente en la zona habitable, orbita una enana roja ultrafría. Comprender cómo la Tierra primitiva se mantuvo habitable
nos ayuda a evaluar las posibilidades de que estos mundos alienígenas también puedan albergar vida. La paradoja también destaca la importancia de las atmósferas. Un planeta sin atmósfera, o con una atmósfera muy delgada como Marte, tiene opciones limitadas para regular su temperatura. Está a merced de cuanta luz estelar recibe. Pero un planeta con una atmósfera sustancial puede ajustar su efecto invernadero para mantener condiciones habitables a través de un rango de luminosidades estelares. Esto significa que cuando los astrónomos estudian exoplanetas, deberían priorizar aquellos con atmósferas detectables. Las misiones futuras como el telescopio espacial James Webb ya están comenzando a analizar atmósferas de exoplanetas, buscando firmas de gases que podrían indicar actividad biológica o condiciones habitables. Las diferentes soluciones a la paradoja también sugieren diferentes tipos de planetas habitables. Si el efecto invernadero de gases es la solución principal, entonces los planetas habitables necesitan fuentes robustas de gases de efecto invernadero, como vulcanismo activo. Esto favorecería planetas geológicamente activos con tectónica de placas. Si el albedo bajo es importante, entonces los planetas con menos nubes o menos hielo podrían ser habitables incluso en los bordes exteriores de las zonas habitables tradicionales. Esto podría hacer que los planetas oceánicos sin tierra, a veces llamados planetas acuáticos, sean candidatos habitables incluso si reciben menos luz estelar de la que pensamos que es necesaria. Si los eventos de tierra bola de nieve son parte de la historia, entonces incluso los planetas que se congelan periódicamente podrían albergar vida, siempre que tengan mecanismos para eventualmente descongelarse. Esto expande dramáticamente el número de planetas potencialmente habitables. Hay otra implicación, fascinante: el tiempo. La paradoja del joven Sol débil nos recuerda que las condiciones en un planeta cambian con el tiempo a medida que su estrella evoluciona. Un planeta que es habitable cuando su estrella es joven podría volverse demasiado caliente a medida que la estrella envejece. Por el contrario, un planeta que está demasiado frío cuando su estrella es joven podría entrar en la zona habitable más tarde. La Tierra tiene aproximadamente 1000 millones de años más antes de que el Sol se vuelva demasiado brillante, causando un efecto invernadero desbocado que evaporará los océanos. Pero otros planetas alrededor de otras estrellas están en diferentes etapas de esta evolución. Algunos podrían estar justo entrando en su período habitable. Otros podrían estar en sus últimos años habitables. Esto significa que cuando buscamos vida, debemos considerar no solo dónde están los planetas, sino cuándo están en la historia evolutiva de su estrella. Un planeta que es perfecto, para la vida hoy podría haber sido inhabitable hace 1000 millones de años, o podría volverse inhabitable en 1000 millones de años. La paradoja también subraya la importancia de la retroalimentación climática. La Tierra tiene múltiples mecanismos de retroalimentación que ayudan a estabilizar su clima a largo plazo. El ciclo del carbono, donde el dióxido de carbono es removido de la atmósfera por meteorización de rocas y devuelto por vulcanismo, actúa como un termostato planetario. Cuando el planeta se enfría, menos meteorización ocurre, el dióxido de carbono se acumula y el efecto invernadero se fortalece. Cuando se calienta, más meteorización ocurre, el dióxido de carbono disminuye y el efecto invernadero se debilita. Este tipo de retroalimentación negativa, donde el sistema responde a cambios empujando en la dirección opuesta, es crucial para la habitabilidad a largo plazo. Los planetas sin tales mecanismos podrían experimentar fluctuaciones climáticas más extremas que los harían menos adecuados para la vida compleja. Interesantemente, la vida misma puede crear retroalimentaciones estabilizadoras. La hipótesis de Gaia, propuesta por James Lovelock, sugiere que la vida modifica su ambiente de maneras que mantienen condiciones habitables. Por ejemplo, ciertos microorganismos producen compuestos de azufre que forman núcleos de condensación de nubes, afectando el albedo y el clima. Las plantas terrestres aceleran la meteorización de rocas, afectando el ciclo del carbono. Si esto es correcto, entonces los planetas con vida podrían ser más resistentes a cambios en la luminosidad estelar que los planetas estériles. La vida no es solo un pasajero pasivo en un planeta habitable,
es un participante activo en mantener la habitabilidad. Esto tiene implicaciones para las firmas biológicas. Si estamos buscando signos de vida en exoplanetas, deberíamos buscar no solo moléculas producidas por vida como el oxígeno o el metano, sino también evidencia de regulación climática activa. Un planeta que mantiene condiciones estables a pesar de los cambios en la luminosidad de su estrella podría estar exhibiendo regulación biológica. La paradoja del joven Sol débil también nos recuerda lo afortunados que somos. La Tierra ha mantenido condiciones habitables durante al menos 3.500 millones de años, a través de enormes cambios en la luminosidad solar, impactos de asteroides, episodios de glaciación y la evolución de la vida misma. Esta estabilidad a largo plazo no es automática. Requiere una combinación correcta de tamaño planetario, actividad geológica, composición atmosférica y una estrella que evoluciona de la manera correcta. Muchas cosas podrían haber salido mal. Si la Tierra hubiera sido un poco más pequeña, podría haber perdido su atmósfera demasiado rápido. Si hubiera sido un poco más grande, podría haber retenido demasiado hidrógeno primordial y nunca haber desarrollado una atmósfera respirable. Si hubiera orbitado un poco más lejos, podría haberse congelado irreversiblemente. Un poco más cerca, y podría haber experimentado un efecto invernadero desbocado como Venus. El hecho de que estemos aquí, contemplando estas preguntas, es evidencia de que la Tierra navegó exitosamente a través de un espacio de parámetros muy estrecho. Entender exactamente cómo lo hizo, cómo resolvió la paradoja del joven Sol débil, nos ayuda a apreciar tanto nuestra buena fortuna como la complejidad de los sistemas planetarios. Después de explorar todas las teorías y evidencias sobre la paradoja del joven Sol débil, es momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que todo esto nos enseña sobre nuestro planeta, la vida y nuestro lugar en el universo. Esta paradoja, que comenzó como una simple contradicción entre la física y la geología, se ha convertido en una ventana hacia verdades más profundas sobre la naturaleza de la habitabilidad planetaria. La primera lección es sobre la complejidad. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que podían entender el clima de un planeta con ecuaciones relativamente simples. ¿Cuánta luz recibe de su estrella? ¿Qué tan reflectiva es su superficie? ¿Qué gases hay en su atmósfera? Pero la paradoja del joven Sol débil nos mostró que la realidad es mucho más intrincada. El clima de la Tierra no es el resultado de un solo factor, sino de docenas de procesos interactuantes. Vulcanismo, meteorización de rocas, corrientes oceánicas, formación de nubes, actividad biológica, tectónica de placas e incluso eventos astronómicos como impactos de cometas. Todos estos procesos están conectados a través de retroalimentaciones que pueden amplificar o amortiguar los cambios. Esta complejidad es a la vez alentadora y preocupante. Es alentadora porque sugiere que los sistemas planetarios son más resilientes de lo que pensábamos. Hay múltiples caminos hacia la habitabilidad, múltiples mecanismos que pueden compensar condiciones aparentemente hostiles. Un planeta no necesita condiciones perfectas para albergar vida, solo necesita el conjunto correcto de retroalimentaciones para mantener la estabilidad. Pero también es preocupante porque significa que los sistemas climáticos son difíciles de predecir. Pequeños cambios en un componente pueden tener efectos en cascada a través de todo el sistema. Retroalimentaciones positivas pueden amplificar cambios, llevando a transiciones rápidas entre estados climáticos muy diferentes. La Tierra bola de nieve y el efecto invernadero desbocado son ejemplos de tales transiciones catastróficas. La segunda lección es sobre el tiempo. La paradoja nos fuerza a pensar en escalas de tiempo de miles de millones de años, períodos tan largos que desafían la comprensión intuitiva. En estas escalas de tiempo, incluso cosas que parecen permanentes, como la luminosidad del Sol, cambian dramáticamente. Esto pone nuestra propia existencia en perspectiva. La civilización humana tiene apenas unos pocos miles de años. La especie humana ha existido durante quizás 300.000 años. La vida compleja en Tierra ha existido durante unos 400 millones de años. Pero la Tierra ha mantenido condiciones habitables durante más de 3.500 millones de años,
1000 veces más largo que toda la historia de la vida compleja. Durante ese vasto periodo, el planeta ha navegado a través de cambios enormes. Un Sol que se volvió progresivamente más brillante, composiciones atmosféricas radicalmente diferentes, episodios múltiples de glaciación global, impactos de asteroides masivos y la evolución de formas de vida que transformaron fundamentalmente el ambiente. A través de todo esto, la vida persistió. Esta persistencia habla de la resiliencia tanto del sistema planetario como de la vida misma. La vida no es un huésped frágil que requiere condiciones precisas. Es robusta, adaptable, capaz de modificar su ambiente e incluso de sobrevivir en refugios durante condiciones globalmente hostiles. Pero también nos recuerda que esta resiliencia tiene límites. La Tierra no será habitable para siempre. En aproximadamente 1000 millones de años, el Sol habrá aumentado su luminosidad lo suficiente como para desencadenar un efecto invernadero desbocado. Los océanos se evaporarán, el vapor de agua será disociado por la luz ultravioleta, el hidrógeno escapará al espacio, y la Tierra se convertirá en un desierto estéril similar a Venus. Eventualmente, en aproximadamente 5000 millones de años, el Sol se expandirá a una gigante roja, posiblemente engullendo la Tierra por completo. El planeta que sobrevivió la paradoja del joven Sol débil finalmente sucumbirá al problema del viejo Sol brillante. La tercera lección es sobre el papel de la vida en la habitabilidad planetaria. Una pregunta que la paradoja plantea es: ¿la vida ayudó a resolver la paradoja? Si el metano biológico de metanógenos primitivos contribuyó al efecto invernadero, entonces la vida no era solo un beneficiario de un planeta habitable, era un contribuyente activo a mantener esa habitabilidad. Esto sugiere una relación profunda entre la vida y el ambiente. La vida no evoluciona en un escenario pasivo, cambia activamente el escenario, a menudo de maneras que favorecen la continuación de la vida misma. Los organismos fotosintéticos produjeron oxígeno, transformando la atmósfera. Las plantas terrestres aceleraron la meteorización, afectando el ciclo del carbono. El fitoplancton modifica la formación de nubes. Si esto es correcto, entonces la búsqueda de vida en otros planetas no debería buscar solo condiciones habitables preexistentes. Debería buscar signos de que la vida está modificando activamente un planeta, creando o manteniendo su propia habitabilidad. Un planeta con vida podría verse diferente de un planeta estéril no solo en su química atmosférica, sino en su estabilidad climática a largo plazo. La cuarta lección es sobre nuestra responsabilidad. Entender cómo la Tierra primitiva se mantuvo habitable bajo condiciones desafiantes nos da perspectiva sobre los desafíos climáticos modernos. Vemos que el sistema climático de la Tierra tiene múltiples estados posibles: bola de nieve, habitable, invernadero desbocado, y que las transiciones entre estos estados pueden ser desencadenadas por cambios en la composición atmosférica. La humanidad está actualmente realizando un experimento no planificado al agregar rápidamente dióxido de carbono a la atmósfera. Estamos alterando uno de los componentes clave del sistema climático a una velocidad sin precedentes. La paradoja del joven Sol débil nos recuerda que los sistemas climáticos pueden responder a tales cambios de maneras no lineales, con puntos de inflexión y retroalimentaciones que podrían llevar a transiciones rápidas. No estamos en peligro de crear un efecto invernadero desbocado estilo Venus. La Tierra está demasiado lejos del Sol para eso. Pero podríamos desestabilizar el delicado equilibrio que ha mantenido las condiciones habitables durante miles de millones de años. Las lecciones de la Tierra primitiva sobre gases de efecto invernadero, retroalimentaciones climáticas y transiciones de estado no son solo historia antigua, son advertencias relevantes para nuestro presente. La quinta y quizás más profunda lección es sobre la contingencia. La solución a la paradoja del joven Sol débil, sea cual sea, dependía de circunstancias específicas de la Tierra primitiva: su tamaño, su composición, su ubicación en el sistema solar, su actividad geológica e incluso eventos aleatorios como impactos de asteroides. Si cualquiera de estos factores hubiera sido ligeramente diferente, la historia podría haber sido completamente distinta.
La Tierra podría haberse congelado permanentemente, convirtiéndose en otro Marte. O podría haber experimentado un efecto invernadero desbocado, convirtiéndose en otra Venus. El hecho de que ninguna de estas cosas sucediera no fue inevitable. Fue el resultado de una combinación particular de circunstancias. Esto significa que nuestra existencia y la de toda la biosfera terrestre depende de una cadena de eventos fortuitos que se extiende miles de millones de años atrás. No fue solo que las condiciones iniciales fueran correctas, es que las condiciones se mantuvieron correctas a través de cambios enormes, impactos aleatorios y la evolución impredecible de la vida misma. Algunos verán esto como evidencia de un diseño especial, una coincidencia demasiado improbable para ser accidental. Otros lo verán como el principio antrópico en acción. Observamos un universo habitable porque solo en un universo habitable podemos existir para observar. Independientemente de la interpretación filosófica, el hecho permanece. Somos extraordinariamente afortunados. Y con esa fortuna viene responsabilidad. Hemos heredado un planeta que ha mantenido la vida durante más de 3.500 millones de años a través de desafíos que habrían esterilizado mundos menos afortunados. Este legado de habitabilidad es precioso más allá del cálculo. Cuando miras hacia el cielo nocturno y ves las estrellas, recuerda que cada una de esas estrellas ha estado cambiando de brillo a lo largo de miles de millones de años, igual que nuestro Sol. Y cualquier planeta alrededor de esas estrellas enfrenta su propia versión de la paradoja del joven Sol débil, su propio desafío de mantener condiciones habitables a través del tiempo profundo. La mayoría de esos planetas probablemente fracasaron, se congelaron o se sobrecalentaron, perdieron sus atmósferas o desarrollaron efectos invernaderos descontrolados. La Tierra es especial no porque las leyes de la física sean diferentes aquí, sino porque la combinación particular de circunstancias resultó correcta. Y esa combinación no solo sucedió una vez al principio y luego permaneció estática. Se ha mantenido activamente durante eones a través de procesos geológicos, químicos y biológicos que continuamente ajustan y reequilibran el sistema. La Tierra no es solo un planeta afortunado, es un planeta activamente resiliente. Ahora vivimos en un momento donde tenemos tanto el conocimiento para entender estos procesos como el poder para alterarlos. La paradoja del joven Sol débil comenzó como un enigma científico abstracto, pero nos ha enseñado lecciones profundamente prácticas sobre la fragilidad del equilibrio climático, la importancia de las retroalimentaciones y el papel activo que la vida juega en mantener la habitabilidad. Si este viaje a través de uno de los grandes enigmas de la ciencia planetaria te ha fascinado, si te ha hecho ver nuestro planeta con nuevos ojos, te invito a que te suscribas al canal. Porque el universo está lleno de paradojas como esta, preguntas que desafían nuestra comprensión y nos obligan a pensar más profundamente sobre la naturaleza de la realidad. Cada una tiene lecciones que enseñar sobre nuestro lugar en el cosmos. Gracias por acompañarme en esta exploración de cómo la Tierra sobrevivió cuando el Sol era demasiado débil. Es una historia de resiliencia, complejidad y la delicada danza entre un planeta y su estrella que hace posible la vida. Hasta nuestro próximo encuentro con los misterios del universo.